poquito más de volumen? ¿O está bien? ¿Ahí está bien? Perfecto, listo. Bueno, así como lo dijo mi hermano Elmer, eh, vamos a estar los siguientes domingos, empezando estudiando este libro que tiene como título Cinco cosas que todo cristiano necesita para crecer, del pastor R.C. Sproul. em, las siglas normalmente todo el mundo le conoce como R.C. Sproul. Sus nombres son Robert Charles Sproul. Entonces, hoy vamos a empezar con el primero de sus capítulos. Entonces, primero roguemos al Señor que en esta mañana nos asista, que a través de su Espíritu nos permita ver las verdades de su Escritura y que este estudio sea de alimento para nuestras almas. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque te ha placido a ti llamarnos con un llamamiento eficaz, llamarnos a ser parte de tu pueblo santo, de tu nación santa, sin merecerlo, por gracia. Bendito Dios, gracias te damos por tan grande privilegio de estar reunidos acá en esta iglesia local, que tú has provisto para nosotros, para venir a adorarte, alabarte y aprender, bendito Dios, de cómo a ti te ha placido trazar un plan desde el principio para liberarnos, bendito Dios, de la condenación eterna. Señor amado, te rogamos en esta mañana que sea tu Espíritu asistiéndonos, que quites de mí, bendito Dios, todo mal pensamiento, mal la palabra para agregar en esta mañana, que me asistas para mostrar tu palabra, bendito Dios, tal como ella es, pura, clara. Bendito Señor, ayúdanos en esta mañana, te lo rogamos en los méritos de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces retomando, como ven y como les mostró mi hermano Elmer, el título de este libro es Cinco cosas que todo cristiano necesita para crecer. Este libro está enfocado hacia precisamente los cristianos y hacia dos tipos de cristianos. Unos, los que son nuevos en la fe, los que acaban de el ser llamados por el Señor, los que acaban de ser llamados a un nuevo nacimiento, y aquellos hermanos que están estancados, aquellos hermanos que el Señor los llamó, pero están en ese momento de pasividad y de calma, y no han crecido, no han madurado en su fe, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos pensar es hacer el libro introduce con una comparación que es básicamente la vida de un atleta. Como ustedes saben, un atleta se prepara todos los días, se ejercita todos los días hace ejercicios de calentamiento, de cardio, fortalecer sus coyunturas, ¿cierto? Para lograr mejores puntajes. Eso necesita un esfuerzo y necesita dedicación y necesita hábitos. De esa misma manera es la vida cristiana. Nosotros no podemos esperar que en un estado de pasividad y de monotonía en la vida nuestra fe crezca ni se vea fortalecida, ¿sí? Es necesario esforzarnos, tener hábitos para que nuestra fe crezca y podamos servir, podamos enseñar, podamos orar adecuadamente. Ser cristiano es una relación viva.
no es una relación legal nada más con el Señor. Es una relación viva en la cual vive el Espíritu Santo en nosotros y Él nos asiste para santificarnos. ¿Sí? Ahora, como decíamos, nuestro cristianismo requiere ejercicio, así como un atleta. El pastor Sproul coloca estos 5 puntos que él los ve como pilares en una carrera olímpica para ejercitar nuestra fe. El primero de ellos es el estudio de la Biblia, el segundo, la oración a Dios, el tercero, la adoración de Dios, el cuarto, el servicio a otros y el quinto, la mayordomía total. El día de hoy vamos a estar considerando el primero de ellos, que es el estudio de la Biblia. Para empezar a fundamentar estos conceptos en la Escritura, primero vayamos a 1 Corintios 9, del 24 al 25. Quienes estén apuntando ahí, tomando apuntes, pueden ir colocando las citas. Y yo les voy a leer el texto, dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí vemos cómo Pablo, en esta carta, compara el crecimiento cristiano con un atleta, como empezamos al principio, ¿sí? Con prepararse, con no quedarse en el hábito solamente de compartir con mis hermanos en Cristo, de saborear lo que es la vida cristiana cada domingo. Ahora, hablando del primer punto, que es el estudio de la Biblia, el pastor Sproul empieza con la historia de una persona que se retorcía de dolor, que estaba sufriendo un dolor indescriptible más allá de lo físico, más allá de aceptar un castigo. Era un dolor incomprensible, era un dolor humillante. Y esta persona que sufría este dolor había caído de manera estrepitosa. Y era difícil para él, fue difícil para él afrontar las consecuencias de lo que su caída trajo. Más porque él era la persona más famosa de su nación. Él era músico, guerrero, estadista, poeta, líder espiritual, un héroe total, del cual se escribieron canciones en su nombre. Fue el mejor rey de su nación, llevó a una nación pequeña a extenderse como en ningún otro reinado ocurrió. Colocó a su nación en el centro de 3 continentes, en el centro del continente africano, asiático y Europa, para conectarlos comercialmente. Extendió sus fronteras y era conocido por su grandeza espiritual. Estamos hablando de David, ¿cierto? Ahora, vemos cómo el pecado que cometió David no solamente afectó su familia, afectó la nación, afectó la fe en el Señor. Fue grande su caída, ¿sí? Y fue estrepitosa. Ahora, cuando David pecó, él se cegó en su pecado porque era un pecado secreto. ¿Qué hizo el Señor? Envió al profeta Natán para descubrir su maldad. Esto podemos verlo en 2 Samuel 12, del 1 al 7. Se los voy a leer. Dice 2 Samuel 12, del 1 al 7.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Después del 7 vemos cómo Natán profetiza sobre las consecuencias del pecado de David, ¿sí? Las consecuencias que iba a traer en su familia y las consecuencias que iba a traer en la nación. Vemos en el versículo 13 cómo David reconoce su pecado. Dice en el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Esta caída de David fue estrepitosa, fue muy grande su pecado, y también vemos cómo David expresa en los salmos el dolor que él sintió al encontrarse frente a frente con el poder enjuiciador del Espíritu Santo, ¿sí? Al encontrarse con su pecado, al perder el gozo de la salvación, al perder la alegría, ¿sí? Y él escribió un salmo en el cual podríamos decir es un manual de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? El Salmo 51 describe perfectamente cómo es un verdadero arrepentimiento, cómo es una verdadera contrición, un dolor más allá de lo físico, es un dolor espiritual de separación, de ofender a un Dios creador, ¿sí? Dice el Salmo 51 de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este es el manual de cómo se ve un arrepentimiento, cómo se expresa el dolor de haber pecado. Noten cómo David entiende que es la humillación y un corazón contrito lo que espera el Señor. Y que no hay nada que yo pueda ofrecer, no hay nada que yo pueda hacer, sino es humillándome a los pies del Señor para que Él me perdone. Ahora, mirando los salmos, hay una gran distancia entre el Salmo 1 y el Salmo 51. Y no distancia en páginas ni en escritos, sino distancia entre obedecer y desobedecer. Fíjense cómo dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando David escribe el Salmo 1, podríamos decir que David es la encarnación de ese salmo. Es un hombre recto, es un hombre conforme al corazón de Dios, es un hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. Pero fíjense la distancia que hay en el Salmo 51. ¿Sí? Fíjense que cuando David dejó de meditar en la ley de Dios, se dio su caída. Cuando David quitó los ojos de la ley de Dios, miró hacia Betsabé. En ese momento en que David le dio espacio a la pereza, al ocio, a la calma, a dejar de seguir ejercitando la fe, a dejar de hacer lo que el Señor nos manda, a dar ese espacio en estoy cansado, hoy no quiero leer, hoy no quiero que el Señor me hable. Creo que mi vida hoy mi día fue duro y no tengo tiempo, estoy muy agotado. Bueno, eso fue lo que pasó con David. Eso fue lo que presidió su caída. En el momento que hubo un descuido del ejercicio de su vida, en ese momento estuvo el pecado. Justo en ese momento. Y fíjense cómo él hace un hincapié en el Salmo 51, en el versículo 8 y en el versículo 12. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. El mayor golpe que tuvo David estuvo allí. El gozo de la salvación se pierde cuando el pecado entra
y la alegría. Si bien el pecado trae una satisfacción carnal, nunca traerá gozo, alegría, paz. Nunca podrá traer una completa convicción de ver a la muerte con astucia, por ejemplo. Hay miedo, hay temor. ¿Por qué el cristiano siente eso? Porque sabe a quién ofendió y porque el Espíritu Santo vive en él. Y el Espíritu Santo hace ese juicio de pecado en nuestro corazón. Él nos lleva a saber que hemos pecado contra el Señor y que Él nos ha sacado del lodo, de la maldad, y nosotros hemos vuelto allí, ¿sí? El pastor Sproul cuenta en su libro algunas de las experiencias de conversión de su esposa y de uno de sus amigos. Y él exalta ese punto en especial. ¿Recuerdan cómo fue el día que el Señor los llamó? ¿Recuerdan ese día? Ese día glorioso en que el Señor lavó nuestras culpas, en que el gozo no cabía en nuestro pecho, en que podríamos saber de que de ahí en adelante podía pasar cualquier cosa. Si viene la muerte, si viene lo que sea, yo creo que no hay persona más valiente que una persona que el Señor acaba de llamar. Precisamente el pastor Sproul cuenta el testimonio de su esposa cuando el Señor la llamó. Pasó toda la noche ella asegurándose de tener el gozo de la salvación como las arras del Espíritu Santo y estar segura de su salvación. Y asimismo un amigo saltaba por todo Londres a las 2 de la mañana, feliz de que el Señor lo había llamado, de que el Señor había tenido a bien salvarlo. Ahora, una vez que el Señor nos llama, el cristiano normalmente, puede que acá en esta iglesia no ocurra, ¿no? Pero es inmaduro, ¿sí? Entonces tiene estados extremos de sentimientos, de un día está muy contento, un día se siente súper espiritual, siente que está muy cerca del Señor, ¿sí? Mejor dicho, David no estuvo tan cerca como yo estuve ese día. Y al otro día cae en una depresión terrible, ¿no? Y al otro día está deprimido, está triste, está agotado, dice, Señor, esta vida tan difícil, tan dura, como me toca a mí con tantas cosas que me abaten en mi vida, no tengo dinero, no hay que comer, bueno, porque se vuelve nuestra vida muy espiritual, ¿no? Entonces, como nuestra vida se enfoca en el Señor, por eso es que nosotros tenemos esos cambios de temperamento. Eso es una expresión de inmadurez, ¿sí? Eso lo que demuestra es que aún somos inmaduros, ¿sí? Y hubo un pastor que aconsejó al pastor Sproul acerca de este punto y él le dijo que buscara los consejos para esos altibajos en la Biblia y no en los sentimientos míos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única verdad está en la Escritura. Y si yo busco solucionar esos altibajos en mis sentimientos o en mi conocimiento que pude haber adquirido, va a ser desesperante, ¿sí? Y voy a empezar a tener un cristianismo mezclado, ¿no? Es un cristianismo en el que creo en Cristo, pero creo que ciertas cosas se pueden hacer de una forma u otra, ¿sí? Entonces es importante que siempre que estemos en esos estados de inmadurez, vayamos a la escritura. Normalmente nosotros podríamos pensar, bueno, pero en la escritura, ¿será que me va a solucionar este problema de ansiedad que tengo? El Sermón del Monte habla de eso.
Dice que si preocupándome puedo añadir un codo a mi estatura. ¿No lo dice allí? Bien. La palabra del Señor también ha sido usada para salvación. La palabra del Señor es la herramienta que Él ha puesto en este mundo para llamar a sus hijos. Eso lo podemos ver en Hebreos 4, del 12 al 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor, así como este texto lo escribe perfectamente, es la ley de Dios que descubre el pecado. Un pecador se da cuenta de su pecado porque la palabra del Señor se lo muestra. ¿Sí? Eso también lo dice Pablo. Para saber que algo es pecado, ¿qué está? La ley del Señor. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor ha sido utilizada en varios personajes de la historia que son nuestros padres doctrinales. No sé si ustedes habrán escuchado acerca de Agustín. ¿Sí? Agustín fue básicamente la base sobre la que Lutero empezó sus estudios acerca de la gracia. Pero resulta ser que Agustín era una persona que pecaba mucho y tenía un pecado inmoral. ¿Sí? Y un día él iba pasando por donde unos niños que estaban jugando y ellos pronunciaban una palabra en latín que llamaba tolelech, espero que esté pronunciándola bien, que en latín se traduce alza y léela. Bueno, Agustín llegó a la escritura y llegó a esta parte de Romanos 13, 13 al 14. Dice el Señor: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fue este texto el que hizo que Agustín viera su pecado, el que viera su maldad. Así como Lutero, que luchaba con la justicia de Dios, él no podía entenderla. Él dormía pensando en eso. De hecho, el concepto no le gustaba de justicia de Dios. ¿Cómo así que justicia de Dios? Hasta que él, leyendo a Agustín y sus comentarios, llegó a Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Él entendió la justicia de Dios en ese momento. ¿Sí? Allí Lutero entendió la justicia. Y fue Romanos 1:17 el precursor de lo que hoy conocemos como Reforma. Entonces, la Biblia ha sido y la Escritura ha sido utilizada y el Señor la ha provisto para salvación de los padres de nuestra fe y para nuestra salvación. ¿Sí? El pastor Robert Charles Sproul, por ejemplo, él vino a los pies de Cristo después de leer Eclesiastés 11:3, después de haber discutido con un compañero de él acerca del cristianismo, él ya estaba estudiando en la universidad, y básicamente Eclesiastés 11:3 dice: si las nubes fueren llenas de agua
sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Él se vio como un árbol pudriéndose, totalmente dañado, totalmente corroído, y entendió la soberanía de Dios. ¿Qué importa si el árbol cae hacia el norte o hacia el sur? Cuando el Señor nos va a llamar, así será. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la palabra del Señor? Ya vimos que la palabra del Señor es importante porque nos permite, es el camino a la salvación. Ahora también vemos que nos permite ver nuestro pecado, pero también nos permite adquirir crecimiento espiritual. La palabra nos permite adquirir la mente de Cristo. Este concepto es como un poco difícil al principio, pero es muy lógico. ¿Cómo yo sé cómo Cristo piensa si yo no expongo mi vida a la Escritura? ¿Cómo yo podré tomar buenas decisiones si mi vida no está llena de la palabra de Dios? Si son mis conceptos los que van primero. Si es mi inteligencia la que yo utilizo para tomar cualquier decisión en mi vida espiritual. ¿Cómo yo sé qué es lo que quiere Cristo en mi vida? Bueno, solamente teniendo la Escritura viva en mí, leyéndola, viviéndola. ¿Sí? Nosotros cuando somos llamados por el Señor, necesitamos de la santificación, y una vez un pastor, el pastor Jacobo, me hacía un ejemplo de lo que es limpiar nuestra mente. Imagínense que yo pongo una caneca con agua en descomposición. La peor agua que usted se imagine. La peor. Negra, oliendo mal, sucia, ¿cierto? Horrenda. Y lo que hacemos es abrir la llave encima de ese balde para que caigan solamente gotas. Solamente gotas. Una gota cada cierto tiempo. Al final de mucho tiempo, ¿qué pasará? Pues que el agua limpia sacará el agua sucia. Y que el agua sucia irá saliendo porque el agua limpia va llenando y la va sacando de adentro. Y en algún momento ese balde estará limpio. Ese es nuestro crecer con el Señor. Eso es limpiar mi mente. Cada vez que yo voy a la Escritura, es una gota más de agua limpia que introduzco en mi cabeza, que introduzco en mi mente. Y la forma pasada que yo tenía de hacer las cosas va saliendo. Va saliendo el mal genio, va llegando el autocontrol, ¿sí? Va saliendo las malas palabras, va llegando la sabiduría a mi boca. Voy hablando más del Señor, algo que yo no tenía. Pero esto es progresivo, ¿sí? Esto necesita ser ejercitado todos los días. Necesito yo ir llenando mi mente de la palabra del Señor para parecerme a Él. Yo no puedo pretender parecerme a Él si no pienso como Él y si no sé cómo piensa Él. Realmente un cristiano que no va a la Escritura como hábito se está escondiendo del Señor, porque no permite que el Señor le hable. ¿Sí? Y no permite que el Señor le hable en lo íntimo. No permite que el Señor descubra su pecado. Y sí, viene los domingos y escucha la exposición de la Escritura, pero en su casa, cuando nadie lo ve, sigue
practicando aquel pecado como David, secreto que solamente el Señor ve y que solamente Él, a solas, con la palabra del Señor, sabe qué es. No está bien que nos alejemos de Él. La forma que tenemos de escuchar al Señor es a través de la Escritura. Fíjense cómo Pablo en tiempos muy difíciles, incluso cuando estaba en prisión, solo pensaba en que Timoteo recordara lo que había aprendido. Él estaba prácticamente en peligro de muerte, estaba encerrado en Roma. Y Pablo pudo haber escrito cualquier otro tipo de cosa, pero él le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 14 al 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la importancia que tiene la escritura en la vida cristiana. La única preparación que necesitaba Timoteo era esta, ninguna otra. Ahora, nuestra vida tendrá un final. Nosotros tenemos que pensar si al final de nuestra vida nosotros podremos decir las palabras que están escritas en 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El pastor Spurgeon no entendía esto y no le gustaba este versículo, porque era algo que pronunciaba su padre constantemente. ¿Sí? En su padre estaba enfermo, le dieron varios eh, eh, derrames seguidos en la cabeza y eso lo fue menguando. Y él siempre pronunciaba estas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y fue lo último que pronunció el padre del pastor Spurgeon. ¿Podremos nosotros pronunciar esto con seguridad al final de nuestra vida? ¿Podremos estar seguros que todos los días estuvimos cerca al Señor, considerando su grandeza a través de la Escritura? Esta declaración la hizo Pablo, seguro de todo su trasegar. Es algo que nosotros tenemos que anhelar. Ahora, la importancia de la Escritura en nuestra vida cristiana. Nosotros no necesitamos ninguna otra guía fuera de la Escritura. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay algo muy importante y es el término inspirado. Esto yo lo aprendí hace unos buenos años, pero básicamente la palabra que utiliza acá el griego de este escrito de Pablo es theopenus. Espero que lo pronuncie bien. Pero literalmente significa exhalar. Exhalar. O sea que en la traducción a nuestra lengua se queda corto. Se queda corto decir inspirada por Dios. No es solamente inspirada. Porque el concepto de inspirar suena como que era como algo de Pablo junto con el Señor que lo fue guiando un poquito y de esa manera, pero pues también Pablo aportaba algo de su mente allí. No, la palabra del Señor fue exhalada, es perfecta, es Dios hablando a través de ella. El término es mucho más elevado que solamente inspirado. Ahora, enseñar la escritura en la iglesia
es la base fundamental de la iglesia y uno de los motivos principales para que la iglesia exista en este mundo. Dice en Efesios 4 del 11 al 12, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia con respecto a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que el Señor ha llamado. Por eso es tan importante la escritura, ¿sí? Y por eso es tan importante saberla. Y por eso es tan importante que en la iglesia nosotros encontremos solamente su exposición, sin verse afectada, y que a través de ella sea el crecimiento de nuestras almas. El pastor Sproul también habla acerca de cómo yo puedo ir entendiendo la escritura y cómo algunas partes me pueden gustar, algunas partes definitivamente no las entiendo, son muy difíciles para entender para mí, pero básicamente él propone un ejercicio que a mí me parece muy valioso. Nosotros lo que podemos hacer es que cuando estemos leyendo la escritura tengamos un lápiz, ojalá rojo, ojalá sea un color que se vea harto, y vayamos rayando en estas partes donde definitivamente algo no me gustó. Yo le puedo poner una X, ahí donde eso que dice ahí de verdad que no me gustó para nada. Y un signo de pregunta en donde yo no entiendo, no entendí, lo leo y no entiendo. El pastor Sproul explica que si yo me pongo a ver las X al final del ejercicio, ellas mostrarán las partes de mi vida en las cuales yo estoy mal y necesito trabajar. La escritura no se equivoca. El problema es que yo no quiero entenderla, yo no quiero aceptarla, yo no quiero obedecerla. Es cuestión de madurez. Tanto es así que en Hebreos 5, del 11 al 14, encontramos la razón por las cuales nosotros dentro de nuestra iglesia o nuestro hogar podemos tener problemas siendo ya cristianos. Dice así Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros por ahí podemos pensar, bueno, ¿y por qué a veces en mi vida no cometí un error? No logré ver algo que estaba mal hecho o alguna intención de algo malo. Bueno, acá lo dice. Porque no he crecido, no he madurado, no he ejercitado mi fe. Por eso muchas veces yo puedo confundir, no sé, una amistad llevada hacia el pecado y no me di cuenta. Puedo resultar murmurando acerca de otro hermano. Puedo resultar mintiendo.
puedo resultar en cualquier otro pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no logré ver el bien y el mal? ¿Por qué no lo logré ver? ¿Por qué cometí ese error? La escritura dice que es porque estoy lejos de ella, porque no he logrado entender, porque no he madurado. No he madurado. Solamente escucho y no logro ver todos los aspectos de mi vida a la luz de la escritura. No logré ver que justo en ese momento estaba cometiendo un pecado. Pero es que estaba con mi amigo, sí, pero era pecado. Bueno, es precisamente por la falta de madurez y del ejercicio en todo momento de la escritura en mi mente que yo llego a ese punto. Y por eso es que una vez más tengo que volver a entender lo que me explicaron hace mucho tiempo acerca de la salvación, acerca de cómo el Señor me llamó, acerca del Evangelio, porque está bien que yo que lo repita y lo tenga claro en mi cabeza, eso está perfecto, pero necesito madurar para tomar la escritura y con ella decidir en cada aspecto de mi vida. Hay que crecer. ¿Por qué? Porque, digamos, no me limito a la hora de decir, ¿será que sí sirvo? ¿Será que no sirvo? ¿Qué podría yo hacer en la iglesia? Es, es cuestión de madurar, de ver que yo soy parte de ese pueblo que el Señor ha llamado, ¿sí? De entender la escritura, de no solamente patinar en 2 o 3 o 5 temas todos los días, cada domingo. Porque el ejercicio de la vida cristiana se vuelve cultural, se vuelve familiar, simplemente porque, bueno, ¿y porque usted va a la iglesia? Mis papás me llevaban. ¿Y porque usted es cristiano? No, es que mi abuelita era cristiana. Pero no has crecido, no lo entiendes, ¿sí? Ahora hay un consejo para lograr cambiar esto y es acompañarnos de Biblias de estudio, de concordancias, de ir más allá, ¿sí? Ir más allá. Como ustedes ven, ahorita la iglesia está haciendo un esfuerzo en leer toda la Biblia, explicar punto a punto, ¿sí? Registrarse en esos grupos es importante. Ya el grupo salió de Génesis, ahora está entrando a Éxodo. Entonces, digamos que no hay excusa para decir, no, es que no, yo no me enteré o no tenía tiempo. No, sí hay tiempo, sí hay tiempo. Creo que como lo hemos analizado varias veces, si algo muestra las redes sociales es que sí tengo tiempo. Que no quiero utilizarlo para el Señor, eso es otra discusión. Tiempo hay, tiempo hay. Entonces, mis amados hermanos, esta es la primera parte de este capítulo, cómo la escritura es fundamental en el crecimiento del cristiano, ¿sí? Ahora, eso es para el cristiano, pero amigos que tal vez hoy nos acompañan en esta mañana, así como leímos acerca de David, David pecó, pero tenía un abogado. El Señor lo perdonó. Porque el cristiano puede pecar, pero si es verdaderamente llamado por el Señor, tiene a Cristo para justificarlo. Aunque duele, aunque tengo que arrepentirme y hayan consecuencias. Pero, amigo que no has creído en Cristo, la palabra del Señor va a ser ejecutada en tu vida para justicia.
Y así como nosotros luchamos por perseverar, por santificarnos, llegará el día en que esta palabra sea tu juicio y tú tengas que enfrentarte a tu maldad y a tu pecado. Ese día llegará cuando dice en Juan, serán separados las ovejas de los cabritos y el Señor juzgará al mundo, porque la sangre de Cristo se derramó por aquellos a quien, no llamó, a quien Él llamó, pero también por cuanto esa sangre se derramó, asimismo los que no creyeron ya son condenados. En esta mañana, si hay alguien que no ha venido a los pies del Señor, hoy es el día de salud, dice un himno. Hoy es el día de salud. Cada paso que yo doy sin Cristo es un paso más hacia el infierno, con seguridad, con seguridad. Ven a los pies de Cristo, mira al Señor que derramó su sangre por nuestros pecados y humíllate delante de Él, así como lo hizo David en el Salmo 51, reconoce tu maldad. Ven a los pies del Señor. Hermanos, no sé si tienen preguntas acerca del tema. No, no, muy aburrido. Como me expresé. Bueno, oremos para que el Señor nos permita interiorizar esto y que no sea simplemente otra enseñanza más, que no sea otro domingo más en el que vengo y salgo igual y llega el otro domingo y estoy igual, sino que el Señor nos permita crecer. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque es clara, es limpia, es eficaz. Como lo decía en Hebreos, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Señor, te rogamos que ella nos ayude a avanzar, a crecer, a santificarnos, a parecernos más como Cristo, a tener una comunión estrecha con Él, a vivir en cada aspecto de mi vida con su palabra atesorada en mi corazón. Señor amado, y te rogamos que nuestra iglesia haga la tarea para la cual fue puesta en este mundo: predicar tu evangelio y llamar a tus hijos, predicar las nuevas buenas de salvación. Señor amado, te rogamos, bendito Dios, que esta iglesia sea utilizada por ti para ir llamando a tus hijos de la oscuridad y sean traídos a la luz, y que sea el único objetivo, bendito Dios, de nosotros al amarnos, servirnos, acompañarnos. Bendito Dios, que seas tú reinando, solamente tú, en este tu día, bendito Dios. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén. Listo, hermanos, podemos pasar a el tiempo de